Vamos a orar y vamos a ver un tiempo en la palabra del Señor. Dentro de lo que es el concepto que estuvimos cantando y alabando al Señor, vamos a estar tocando ese tema. Así que vamos a ver cuántos tienen Biblia. A ver, si alguien no tiene, por favor, nos avisa, ¿verdad? Si no tiene Biblia, nos avisa. O sea, si no tiene aquí ni en su casa, ¿verdad? Nos avisa, por favor. No se quede sin Biblia para que de esa manera todos podamos estar en la palabra del Señor. Vamos entonces a orar y comenzamos este tiempo en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Y te alabamos, oh Dios, en este día, pidiendo que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra vida. Que sea tu Santo Espíritu que nos enseñe, que nos anime, que nos motive, que nos exhorte, Señor, para vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Oramos, Señor, agradecido por todo lo que tú eres. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Me gustaría que en esta mañana podamos hablar un poquito acerca de lo que es el llamado de Dios, ¿verdad? Y quizás si usted quiere ponerle el título, lo podemos hacer con una pregunta. ¿Dónde estás tú? Y quizás esa pregunta viene desde Génesis. ¿Se acuerdan de Génesis? El Señor llamando a Adán, ¿verdad? Y dijo, ¿dónde estás tú? ¿No? ¿Y Adán qué dijo? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Bueno, ya usted conoce la historia. Pero el hablar y pensar con respecto a dónde estás tú es pensando en lo que es el llamado de Dios. Y vamos a buscar un capítulo de uno de los evangelios, el Evangelio de Marcos. En el capítulo 3 de Marcos vamos a leer desde el versículo 7 en adelante. Marcos, capítulo 3, versículo 7. Si usted lo tiene, diga amén y comenzamos. Esta lectura sería muy buena al lado del mar, leerla, ¿verdad? Sería muy buena. Dice el versículo 7, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Felipe, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía esta parábola. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. En esta mañana me gustaría que podamos ver algunas cosas que tienen que ver con el llamado de Dios.
Es una pregunta, querido hermano, amigo. ¿Alguna vez Dios le ha llamado a usted? Y cuando hablamos de llamado, podemos encontrar dos clases de llamado. El primer llamado que encontramos es el llamado a la salvación. Ese es el primer llamado que hace Dios a cada persona de este mundo. El llamado a salvación. Y quizá usted pregunte, bueno, ¿me habrá llamado Dios a mí para la salvación? Y déjame decirle algo, ya Dios le ha llamado muchas veces, de muchas maneras. Le ha llamado para la salvación. Para que usted pueda tener la seguridad eterna de que el día que usted muera pueda ir al cielo, para que usted pueda tener sus pecados perdonados, lavado su corazón con la sangre de Cristo, y de esa manera su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando hablamos de llamado, está lo que es el llamado a la salvación. Ese llamado que podemos encontrar en muchos pasajes de las Escrituras, como por ejemplo encontrando Juan 3:16, ¿verdad? Y en Juan 3:16 podemos notar y decir que ese pasaje habla del amor de Dios para que nosotros podamos entender que Él envió a su Hijo y nos llama a la salvación, con el propósito de no perdernos, sino de tener la vida eterna. Entonces, en esta mañana lo primero que usted tiene que saber es que hay un llamado. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor allí en Mateo, capítulo 11. El Señor siempre está llamando para el arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y cada vez que podemos ir viendo versículos, entendemos que Dios nos está llamando a la salvación a través de su amado Hijo Jesucristo. El Evangelio que se predica es el Evangelio del Señor Jesucristo, el cual llama a todos nosotros a venir a la salvación a través del único que se sacrificó por nosotros, del único que fue derramada su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros, ¿verdad?, al poder venir a sus pies, ser perdonados, ser lavados. Él fue sepultado, resucitó al tercer día y Él es el que nos puede dar la salvación. Por eso nos llama a la salvación. El llamado de la salvación es Dios extendiendo su brazo a través de la persona de Cristo, ofreciéndote gratuitamente la salvación. Simplemente si tú puedes creer en el Señor Jesucristo, puedes aceptar al Señor como tu Salvador, pidiéndole perdón por tus pecados. Ahora, ese es el primer llamado. El segundo llamado que Dios hace es, por lo general decimos que el segundo llamado del Señor es para el servicio. Pero déjeme decirle algo. El llamado de la salvación del Señor Jesucristo no es para ir al cielo solamente. El llamado del Señor Jesucristo para salvación no es solamente para ser librado del infierno. El llamado del Señor Jesucristo no solamente está pensando en la eternidad, allí en los cielos, en la Nueva Jerusalén. El llamado del Señor Jesucristo para salvación es, en primer lugar, para que nosotros estemos con Él. Mientras estamos en esta vida, dice que cuando Él llamó a los 12, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. El primer propósito de Dios al salvarte es que tú puedas disfrutar de la comunión con Él, como la tuvo con Adán en aquel primer momento de la historia, poder tenerla también contigo, esa comunión que quiere tener para que tú puedas disfrutar de Él y Él de estar contigo. El Señor llamó a 12 para que estuviesen cerca de Él. Claro, hay propósitos y hay metas del Señor Jesucristo, pero el primer llamado que Dios quiere es que usted esté cerca de Él. Cerca de Él. Y qué hermoso es que la palabra de Dios nos muestra en tantos pasajes, ¿verdad?, de la importancia de lo que es la comunión con el Señor. En tantos pasajes nos habla de hombres de Dios que estuvieron cerca del Señor y lo que ellos pudieron disfrutar de la persona de Dios, poder conocer a Dios, poder conocer sus planes, sus propósitos y de esa manera poder hacerlos, cumplirlos, hacer la voluntad del Señor y todo lo que eso implica. Entonces lo que Dios nos llama en primer lugar, después de la salvación, es a pasar tiempo con Él. Y eso tiene que ver con comunión. Por eso en el Salmo número 1, que es un pasaje que siempre nos gusta ir ahí, a ese Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, dice comenzando este Salmo. Y entonces en el versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, dice el versículo 2, sino que la ley de Jehová está su delicia. Y es interesante que lo que Dios busca es que podamos deleitarnos en su presencia, deleitarnos con su palabra, deleitarnos delante de Él, en esa comunión que quiere que nosotros podamos tener. Si hay algo que Dios nos permite y desea que nosotros podamos tener en esta tierra mientras estamos aquí, no es pensar solamente en la esperanza gloriosa que vamos a estar con Él, sino a vivir día tras día aquí en la tierra, tomado de su mano.
teniendo comunión con Él. Dios no es un Dios para el futuro, Dios es un Dios para el presente. No es para el futuro. A veces pensamos solamente que aceptar a Cristo es pensar en la gloria, en lo que viene, pensar en el cielo, pensar donde no habrá muerte, no habrá dolor, donde nuestras lágrimas serán enjugadas. Claro que eso tiene que ver con nuestra esperanza, pero Dios es un Dios del presente, es ahora. Es ahora. Es decir, lo que nosotros podamos disfrutar, ¿verdad?, de esa comunión mientras estamos aquí vivos, es una de las cosas para las cuales Dios nos salvó, es para tener comunión con nosotros. Recuerdan que Dios comenzó su relación con el hombre desde Adán, pero fue perdido por causa del pecado. Cuando el pecado entró al mundo, se rompió esa relación. Y por eso Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo, el cual es mediador, para que nosotros los hombres pecadores podamos tener comunión con Dios. Así que, querido hermano, si usted estaba pensando en la vida cristiana como pensar en el futuro, en la esperanza, en las promesas, está bien que lo sepa, lo entienda y lo crea, pero Dios quiere que hoy usted esté activo en esa comunión. Y déjame decirle algo, para que una comunión pueda ser efectiva, ambos puntos tienen que estar activos. Dios siempre está activo a través de su palabra. Dios siempre está activo a través del culto, a través de la predicación. Dios siempre está activo a través de los mensajes, de las horas silenciosas que escuchamos. Dios siempre está activo, pero necesitamos, para que pueda haber comunión, de que usted esté activo también. ¿Y eso qué requiere? Eso requiere que usted ore. ¿Cuán difícil es orar, mi hermano? Lo más fácil de orar es por los alimentos. Eso es lo más fácil. Señor, gracias por su alimento. ¿Verdad? Eso es lo más fácil. Es más, a veces nos acordamos ya cuando tenemos el bocado en la boca. Uy, no oré. Señor, gracias. ¿Verdad? A veces nos pasa. Nos pasa. ¿Verdad? A veces ya hemos tragado. Imagínate. Algunos vienen desde carro orando, para cuando lleguen a la casa ya está listo para la mesa. Pero hablar de oración, de tiempo de oración, es lo que más nos cuesta, mis hermanos. Y más ahora que está la tecnología, ¿verdad? Que están las notificaciones que suenan todo el tiempo, ¿verdad? Y uno cierra los ojos para orar, pi, 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 sonó una vez. Y está en la lucha. ¿Y quién fue? ¿Y qué me puso? Y nos fue media hora, y se nos fue una hora, y perdimos el tiempo de orar. No sé a usted, quizás yo soy el único que me cuesta. Pero tomar tiempo para orar, para clamar, para orar por los hermanos, para orar por la iglesia, para orar por los niños, para orar por los familiares. Si uno comienza a hacer una lista, ¿cuánto tiempo tendríamos que tener para orar? Si oráramos bien por cada persona, hermano de la iglesia, familiares, situaciones, tendríamos que tener mínimo 3 horas de oración. Pero comencemos a restarle 3 horas de oración, 1 hora con el teléfono. Y seguimos restando, ahora me salió Facebook. Y seguimos restando, ahora me salió Instagram. Y seguimos restando. Cuando viene a ver, oramos en el camino. Porque se nos fue el tiempo. Entonces, Dios nos salvó, mis hermanos, no solamente para que vayamos a la gloria. Dios nos salvó para que disfrutemos de su gloria aquí. En la comunión, día tras día. En esa relación activa. Dios está todos los días activo. Pero nosotros como creyentes también tenemos que estar activos. Buscándole en oración, buscándole en la palabra, como decía el salmista, ¿verdad? Se deleita en la ley de Jehová. Y para deleitarse en la ley de Jehová necesita pasar tiempo con el Señor. El Señor nos salvó para no solamente la eternidad, sino también para que desde este momento nosotros podamos disfrutar, aprender, dejar que nos moldee, dejar que el Señor nos transforme en nuestra vida, para que de tal manera poder aprender cómo es Él, cuál es su carácter, sus atributos, y poder imitarlo para hacer la obra de Dios. Pero no vas a poder servir al Señor como debes hacerlo si no pasas tiempo con Dios. No puedes dar lo que tú no has recibido. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando Moisés bajó del monte, ¿cuántos días tuvo Moisés a propósito en el monte? 40 días. Y nosotros no podemos estar 40 minutos delante del Señor. 40 días delante del Señor estuvo Moisés.
Y dice que cuando bajó, ¿verdad? Los judíos no podían ver el rostro de Moisés. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se reflejaba en su rostro. Hasta yo creo que fue el único hombre que le pusieron velo. Le mandaron a poner velo a Moisés. ¿Por qué? Porque no podían resistir la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Déjeme decirle algo. Toda la gente que trabaja con nosotros, la gente que nos rodea, nuestra familia, debería ver la gloria de Dios en nuestro rostro desde el momento que nosotros estamos en comunión con Dios. Claro, no estoy diciendo que le va a brillar el rostro, sino que usted va a mostrar los atributos que tiene Cristo a través del fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando pasamos tiempo con Dios se nota. Cuando pasamos tiempo con Dios se refleja. Cuando pasamos tiempo con Dios podemos ser de impacto, de ánimo, de aliento. Podemos motivar a otros a venir también a disfrutar. Porque Dios nos salvó en primer lugar para que podamos estar con Él. Y estamos avanzando en una vida tan rápida que nos olvidamos de estar con Él. Todo se puede hacer antes que estar en la presencia del Señor. Es más, las cosas de Dios muchas veces son intercambiables, pueden ser movibles por causa de situaciones en la vida. Y debería ser al revés. Porque tengo problema, vengo a los pies de Cristo. Porque no tengo problema, vengo a los pies de Cristo. En todo momento, en toda hora. Dios quiere disfrutar de comunión con usted. Escuchaba al hermano José Luis que decía, hace 5 años que no veo a mi hijo, voy a verlo. Deseoso de pasar tiempo. La pregunta es, queridos hermanos, ¿está usted deseoso de pasar tiempo con Dios? Es decir, ¿usted tiene una necesidad de pasar tiempo con Dios? Porque en primer lugar nos salvó para eso, para que tengamos comunión con Él. Nuestra comunión es con el Padre. Vayamos ahí, primera de Juan. Capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. A ver. Dice, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos salvó para que podamos tener comunión. Y nuestra comunión verdaderamente, en primer lugar, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que cuando el Señor eligió a los 12, lo que primero quiso es que ellos pasen tiempo con Él. Y si ustedes pueden ver un poquito la historia del Señor Jesucristo en los evangelios, usted va a notar que siempre el Señor estaba haciendo el ministerio. ¿Y quiénes estaban con Él? Los discípulos. Y llegó un día donde el Señor decidió, después de una noche orando, de que 2 estuvieran con Él. Pero en primer lugar, los eligió, los llamó para que estén con Él. Y Dios le ha llamado a usted, querido hermano, no solamente para el futuro, sino para que usted esté con Dios todos los días. Todos los días. Esa comunión. A veces estamos como estamos, mis hermanos, por falta de comunión con Dios. Y no estoy diciendo que la comunión quita el problema, pero tengo al Señor de mi lado cuando estoy en problema. No quiero decir que con la comunión usted no va a pasar trabajo, pero usted puede pasar trabajo dependiendo del Señor, con la ayuda del Señor o solo. Ahora, ¿la comunión con qué tiene que ver? En primer lugar, la comunión tiene que ver con la devoción a Dios. Tiene que ver con el amor a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor. Y cuando tú amas a alguien, tú no quieres pasar tiempo con él, ¿verdad? Cuando usted ama a alguien, usted le da lo mismo si pasa tiempo o no pasa tiempo. ¿Le da lo mismo? No. Entonces, cuando nosotros decimos amar a Dios con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma, cuando dice amar, yo quiero pasar tiempo con Él. Y Él me salvó para pasar tiempo con Él. Pero como Él me salvó, Él me dio de su amor, yo quiero pasar tiempo con Él porque Él me ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Entonces, el hablar de que Dios nos llamó para estar con Él tiene que ver con el amor que nosotros le tenemos a Él por esa salvación tan grande que nos ha dado. Si el Señor nos permitiera solamente meter la cabeza nomás y sacarla de lo que es el infierno, gracias a Dios que no nos permite eso. Pero entendiéramos de dónde nos sacó el Señor, a dónde íbamos por nuestros pecados y por qué tenemos que amarlo a Él. El mismo hecho de que Dios te amara a ti es suficiente para que usted le devuelva amor al Señor. Entonces, la salvación, el llamado a la salvación, hablar de su obra maravillosa para que nosotros seamos salvos, perdonados, pero el llamado que Él nos hace en la salvación es para que estemos con Él. Disfrutar de esa comunión. Moisés disfrutó de esa comunión. Y así podríamos hablar de Abraham, comenzando desde Adán, ¿no? Que disfrutó de esa comunión. Todas las tardes dice que el Señor venía a hablar con Adán. Todas las tardes. Y déjame decirle algo, el Señor sigue viniendo todos los días que quiere tener comunión con usted. A través de la oración, a través de su palabra. Todos los días quiere tener comunión con usted. Y a veces se nos pasa una semana y no hemos tenido tiempo de orar. Se nos pasa una semana y casi no hemos leído la Biblia. Se nos pasa una semana y no hemos tenido la intención de buscar al Señor en comunión. No hemos tenido la intención de acercarnos a Él. No sé si alguna vez le ha pasado que en sus pensamientos usted se consideró, yo en este momento estoy como lejos de Dios. No sé si le ha pasado eso. Porque déjame decirle algo, si algo que nosotros sabemos es cuando Dios está cerca. Eso lo sabemos. Es más, este lugar es un lugar donde usted se da cuenta si usted está cerca de Dios o no está cerca de Dios. Porque el hecho de predicar no significa que tenga buena comunión con Dios. Eso es algo entre usted y Dios. Y en el ministerio y en el servicio, el hecho de que usted ministre y sirva no significa que tiene buena comunión con Dios. Pero Dios quiere que tenga esa comunión. Entonces, en primer lugar, Dios quiere que usted es llamado para estar con Él. Que usted se esfuerce por estar con Él. Que usted sabe que hay cansancio, usted sabe que hay un montón de cosas que nos puede pasar en esta vida. Pero tengo que tener como objetivo todos los días pasar tiempo con Dios. Porque Él quiere pasar tiempo conmigo. Todos los días. Debemos ser esforzados para pasar tiempo con Dios. Y lo mejor que podemos entender aquí en la tierra, queridos hermanos, es que vida cristiana es comunión con Dios. La vida cristiana está basada en la comunión con Dios. No tengo comunión con Dios cuando estoy en la iglesia y cuando me voy para mi casa ya no tengo comunión. No, la vida cristiana es comunión con Dios. En el trabajo tiene que tener comunión con Dios. En la calle tiene que tener comunión con Dios. Con la familia tiene que tener comunión con Dios. Entonces, basado en la comunión con Dios, es que usted puede disfrutar de qué? De lo que es Dios, de lo que es el poder de Dios y todo lo que Dios representa en su vida. ¿Sabe lo bueno que es saber que el Señor está ahí? Pero no solamente como la promesa del Señor. Saber que Dios está ahí no solamente porque Él lo promete. ¿Se acuerdan en Mateo 28 que dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Sino a través de la comunión, disfrutar la comunión. Y eso lleva ¿a qué? A que no se te derrumbe la vida, sino que te mantengas firme en el Señor. No me malinterprete, la comunión no se siente. No me malinterprete. Emocionalmente, que se me ponga la piel de gallo, no voy a decir gallina, ¿verdad? De gallo. La comunión con Dios no es sentimental, pero sí se sabe espiritual. Usted sabe cuando está bien con Dios y cuando no lo está. Y en la obediencia al Señor, en el contacto con Dios, usted sabe que el Señor está ahí, no porque solamente hay una promesa, sino por una relación. Decía un ateo, Dios no existe, y un cristiano dijo, ¿cómo tú dices que Dios no existe si yo estuve hablando con Él hoy?
Yo pasé tiempo con Él hoy. Qué maravilloso es eso. Hablar de soledad. No la cantante, ¿eh? Hablar de soledad. Hay momentos en la vida donde hay soledad. Y soledad puede ser física, puede ser emocional. Pero a lo que no podemos llegar es a la soledad espiritual. Porque Dios está conmigo. Dios me acompaña. Dios me sostiene. Dios me habla. Yo hablo con Él. Y todo el tiempo su presencia está conmigo. Entonces, qué bueno es que Dios nos llamó en primer lugar para que nosotros podamos tener comunión con Él, para que estemos con Él. Diga usted ahí en su mente y corazón, el Señor me salvó no solamente para la vida eterna, sino para que en esta tierra, mientras hay tiempo, hay limitaciones, hay enfermedades, hay problemas, Él está conmigo. Y yo esté con Él. Entonces, esto no le ha pasado nunca, así que lo voy a decir porque a usted nunca le ha pasado. Una discordia en el hogar. Nunca le ha pasado a usted, así que no hay problema. Una discordia donde no tengo ganas de hablar porque simplemente nos enojamos y cada uno tiene su punto de vista y nos distanciamos. Pasamos una hora sin hablar. Eso no le pasó a usted, así que sigo hablando. Y usted está ahí. Pero usted siente que el ambiente cambia. ¿O no? No cambia el ambiente. El ambiente cambia. ¿Verdad? Cuando se le quemó el arroz. Cuando no están de acuerdo en algún punto, ¿no cambia el ambiente? Ahora, cuando usted está de enamoramiento, de palabras bonitas, de se sientan juntos y hablan de proyectos y de planes, y, ¿verdad? ¿No cambia el ambiente también? Ahora, ¿cuál es el ambiente que usted tiene con Dios? A veces, ante la palabra del Señor, nos tapamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos en comunión. Y Dios le ama tanto que quiere pasar tiempo con usted. A usted quiere darle tiempo al Señor. El Señor le ama tanto que está todos los días para que usted disfrute de Él. Todos los días. Pero somos nosotros los que estamos demasiado ocupados. Acuérdese, Dios le salvó a usted para que usted esté con Él. Todos los días. Todos los días. ¿Qué más dice? Volviendo ahí a Marcos. La vida cristiana, que es el concepto que estamos viendo, es disfrutar de la comunión con Dios. El Señor nos llamó para que disfrutemos de la comunión con Él. En segundo lugar, dice, ahí en capítulo 3 de Marcos, estableció a 12 para que estuviesen con Él, y luego dice, y para enviarlos a predicar. No dice, estableció a 12 para que sean los apóstoles que lleven el evangelio por todo el mundo. No dice eso. Dice, eligió a 12 para primero que estén con Él. Y después entonces sí, poder mandarlos a predicar. Por eso Mateo 28, ¿verdad? 19 y 20, usted lo conoce. Por tanto, ir por todo el mundo, ir. Ahora, ¿por qué los apóstoles pudieron hacer eso? Porque en primer lugar pasaron tiempo con Dios. Mire, querido hermano, déjeme decirle algo con todo respeto. Si usted tiene el ímpetu de ir, de predicar y predicar y predicar, y usted no está con Dios, usted no está bien. Usted no está bien. Lo primero es comunión. Y después viene el servicio. Por eso que yo no puedo poner a un hermano para que se anime en la fe a servir. Nunca lo voy a hacer. Primero hay que trabajar en su vida, en su comunión. Y cuando esté bien en comunión, entonces va a servir al Señor. Porque con el Señor no se juega. ¿Y el Señor qué requiere para el servicio? En primer lugar, santidad. Obediencia. Santidad, obediencia. Entonces, cuando yo estoy pensando en el ministerio, hay mucho trabajo. Sí, hay un montón de trabajo. Pero ¿qué es lo primordial? Lo primordial es la comunión. Eso es lo primordial. Y después de la comunión, entonces viene ¿qué? La oportunidad de servicio. El Señor no los llamó para que vayan. El Señor los llamó para que estén primero. Y después para que vayan.
Así que si usted quiere saber cuál es el principio de la iglesia, el principio de la iglesia es primero comunión, estar bien con el Señor y se abren las puertas para el ministerio. ¿Se da cuenta? Entonces Dios nos manda a través de su palabra, o nos llama, mejor dicho, a estar con Él para después entonces mandarnos a predicar. Ahora está el otro punto, estar en comunión y no salir. Son los dos extremos, ¿verdad? Entonces son los dos puntos que nosotros tenemos que ver. El Señor cumple las cosas, tres cosas que vamos a ver. Lo primero, le llama a usted para que pase tiempo con Él. Y segundo, para mandarlo a predicar, que vaya a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, para que otros puedan conocer a Cristo como su Salvador. Ahora, yo no sé si usted está en los dos extremos, pero lo que quisiéramos es que usted esté en el equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Lo que recibo de Dios, lo doy más adelante. Lo que recibo de Dios, lo llevo a la gente. Lo que recibo de Dios, edifico al hermano. Lo que recibo de Dios, predico el Evangelio. Pero es primordial que usted esté con Dios. Y si usted está con Dios, mire, no es el pastor que lo va a poner a trabajar a usted. Si usted está con Dios, Dios es el que abre las puertas para el ministerio. Y si tiene que doblarme a mí el brazo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es Él que le va a poner a usted. ¿Por qué? Porque usted pasa tiempo con Dios. Porque usted está bien con Dios. Claro, lógico que Dios gobierna la iglesia, Él es la cabeza, Cristo es la cabeza. El Señor ha puesto los líderes, pero Él es el soberano. Y si usted está bien con el Señor quiere usarlo. ¿Y qué requiere el Señor? Que usted esté dispuesto a servir. Entonces, vuelvo a repetir, no arregla vida espiritual el servicio. No arregla la vida espiritual el servicio. Lo que arregla la vida espiritual es que se humilla ante el Señor, busque el rostro del Señor y eso, en comunión con el Señor, se va a arreglar su vida espiritual. Pero el servicio no arregla la vida espiritual. El servicio es lo que puede llegar a traer orgullo. Pensar de que no importa que esté bien, total, me ponen a trabajar. Me ponen a servir. Cuando yo quiero hacer eso, lo que trae eso es orgullo. Pero Dios resiste al orgulloso, al soberbio, y da mayor gracia al humilde. Así que el Señor llamó primero para que estén con Él. En segundo lugar, para mandarlos a predicar. ¿Y sabe lo maravilloso que habrá sido para los apóstoles estar con Jesús? Yo me imagino todos los días, ¿verdad? Quizá a usted le pasa con su esposa o con su esposo, todos los días ver el rostro del Señor amanecer. ¿Cómo amaneció hoy el Señor? Aquí entre nosotros decimos, bueno, hoy amanecimos con los cables cruzados, ¿verdad? Chispeando amanecieron los cables, ¿no? Hoy me levanté con el pie izquierdo o el derecho, no sé cómo lo dicen aquí. Pero ¿cómo habrá sido ver todos los días al Señor? Yo me imagino que el Señor habrá tenido ojera. Imagínense, pasó toda la noche orando. Al otro día, ¿cómo habrá estado? Y aún así, ¿qué hacía? Iba, sacaba demonios, sanaba, predicaba el Evangelio. Sí, ¿cómo habrá sido la vida del Señor Jesucristo? Los apóstoles ver todo eso, las actitudes del Señor, el carácter del Señor, cómo le hablaba el Señor a la gente, cómo el Señor enfrentaba la situación. ¿Eso habrá sido maravilloso? Eso es lo que Dios quiere que usted disfrute en su comunión con Él. Conocerlo a Él a través de su palabra. Ver su carácter, ver su forma de obrar, ver lo que hizo y nosotros podamos entonces estar preparados para salir a predicar el Evangelio, para salir y hacer la misión. Así que el Señor los llamó en primer lugar, ¿para qué? Para que estuvieran con Él, comunión. En segundo lugar los llamó, ¿para qué? Para mandarlos a predicar, servicio, ¿verdad? En tercer lugar, fíjense un versículo que me encantó aquí. Dice el versículo 15, y que tuviesen ¿qué? Autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Eso lo uno con el versículo 20. Mire lo que dice el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Sabe lo que muestra el Señor? Si usted ve los versículos anteriores, quien hacía las cosas era Jesús. Pero si hay algo que yo puedo aprender de Marco es lo siguiente. El Señor no podía hacer toda la obra.
Alguien me dirá, pero él era Dios. Sí, pero lo voy de este punto. El Señor quería crear en el corazón de estos hombres el amor al servicio, formar siervos para mandarlos a hacer la obra. Entonces, si usted ve el versículo 20, ¿quiénes no podían comer? A ver, dígame ahí, usted que estudia la Biblia, ¿quiénes no podían comer? No tenían ni tiempo para comer. ¿Quiénes? Jesús y los discípulos. En el versículo que leímos anteriormente, dice, versículo 15, y les dio autoridad para sanar enfermos y para echar demonios. ¿Por qué? Porque el Señor lo estaba preparando para el servicio. Ahora, antes venían, el Señor dice, prepárame la barca, porque cada vez que viene la gente se me tira arriba para sanarse. Todos querían tocar al Señor para sanarse. Entonces el Señor que usó una barca, dijo, aléjenla de la costa, y ahí predicaba la palabra. Pero ahora el Señor estaba dando la oportunidad a los apóstoles también, le dio la autoridad para que ellos también hicieran lo que Jesús hacía. Queridos hermanos, como Jesús no pudo hacer, porque Él quería que los siervos se levantaran, se formasen y se levantaran, de la misma manera la iglesia no puede crecer por uno solo. Se necesita que usted se levante y que usted también haga. La autoridad no se la doy yo, se la da Dios. ¿Verdad? Comunión, preparación para el servicio y decisión de levantarse para hacer la obra. Ellos no tenían ni tiempo para comer, de tanta gente que se agolpaba para ser sanada, para que sus demonios sean quitados y para escuchar la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿quiénes habrán trabajado con Jesús? Y usted sabe la respuesta. Los discípulos. La pregunta ahora es, ¿quiénes trabajarán en el 30 de mayo? ¿Solo el pastor? ¿O todos? Pero para que usted sirva, número 1, comunión. Número 2, disposición al servicio. Y número 3, sumamente importante, es la autoridad que Dios te da cuando tú vives para Dios. Y Él te va a colocar donde Él quiera colocarte. Y eso es en la obra del Señor. Así que, ¿te salvó el Señor para la vida eterna? Sí. ¿Te salvó el Señor para que disfrutes del cielo? Sí. ¿Te salvó el Señor para premiarte en los cielos y darte corona en los cielos? Sí. Pero también te salvó para que tú vivas en comunión con Cristo mientras estás aquí en la tierra. Queridos hermanos, la salvación requiere comunión. El Señor te está llamando a la comunión. Pasa tiempo con Dios. Y si usted necesita ayuda, hable. Hable. Estamos aquí para ayudarle. Si hay algo que le cuesta en la comunión, hable, mi hermano. Aquí estamos para ayudarle. Porque el Señor nos salvó en primer lugar para tener comunión con nosotros. En segundo lugar, para que vayamos a llevar el Evangelio. ¿Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? ¿Y me seréis qué? ¿En Jerusalén? ¿Dónde más? Y hasta lo último del barrio. Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Así que si usted se va para Nueva York, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Predique el Evangelio. Eso es así. A donde Dios lo lleve, usted tiene que